El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el repaso de la lección de escuela sabática número 3, cuyo título es El llamado de Dios. Gracias te damos, Dios nuestro y Señor Jesucristo, en la compañía del Espíritu Santo queremos estar. Hoy, Señor, venimos ante usted dándole las gracias por todas las bendiciones recibidas durante esta semana. Y oramos, buen Dios, por aquellos que sacando tiempo de su tiempo tomarán, Señor, estos 30 minutos para estudiar con nosotros la Santa Palabra. Gracias, Dios, por los autores de la lección. Y gracias, Señor, por los diseñadores de este resumen en la familia Fustero. Oramos por ellos, por Sergio y por toda su familia. Que podamos, oh Dios, conocernos algún día, si no aquí en la tierra, pues allá en el cielo. Gracias, Padre. Oramos también por los que están privados de libertad en los diferentes centros de resocialización. Aquellas damas, aquellos padres de familia, aquellas madres de familia, aquellos jóvenes que por alguna razón se encuentran separados de sus seres queridos. Al escuchar esta lección, Señor, ellos puedan recordar que no están solos. Dios está con ellos. Oramos también, Señor, por las personas que han sido privadas de la vista. Este importantísimo sentido. Que al ellos escuchar esta lección puedan ver espiritualmente que Dios les ama y que siempre ha estado a su lado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El llamado de Dios. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Es nuestra lectura bíblica encontrada en Esdras 7:27. ¿Llama Dios a cada persona a una tarea específica? ¿Existen criterios que hagan que alguien esté más calificado que otros para una determinada tarea? Esos criterios son diferentes para los ojos humanos que para los de Dios. La mayoría probablemente diría que sí, especialmente a las dos últimas preguntas. Hay momentos en que Dios nos prepara a través de la educación o las experiencias para una tarea específica. En otras ocasiones, Él nos elige para servir simplemente porque estamos dispuestos y somos humildes. Sin embargo, no siempre es fácil saber cuál es el llamado de Dios en nuestra vida, ¿verdad? No obstante, la Biblia está llena de historias de personas que Dios escogió para una tarea en particular. Curiosamente, Esdras y Nehemías fueron llamados por Dios para una tarea específica: reconstruir lo que estaba en ruina. Sin embargo, la reconstrucción en este caso implicaba varias tareas. Debían llevar al pueblo de Israel de regreso a Jerusalén y reconstruir el templo y la ciudad. Al mismo tiempo,
debían enseñarles al pueblo acerca de Dios y, ante todo, guiarlo de vuelta a una relación de compromiso con Él. Esta última quizás era la tarea más difícil, porque era necesario la reconstrucción espiritual del pueblo para que el pueblo pudiera entonces trabajar en la reconstrucción física del templo y de la ciudad. Mis hermanos, esta semana Dios quiere llevarnos a la toma de decisiones. Esta semana Dios quiere que nosotros recibamos el llamado de Esdras y de Nehemías como el nuestro propio. Y es por eso que el Señor nos está llamando a que nos concentremos en lo más importante de esta lección. ¿Y qué es lo más importante de esta lección? He aquí una oportunidad que tú y yo tenemos para escuchar el llamado de Dios. Por eso Dios ha trazado planes que afectan a personas, a naciones o incluso a toda la humanidad. Esto se llama predestinación en la Biblia. Además del llamado universal a la salvación, tiene planes especiales para que determinadas personas realicen ciertas funciones en momentos específicos de la historia. Las personas pueden fallar en su propósito, como lo hizo Saúl, o cumplirlo, como lo hicieron Esdras y Nehemías. Sin embargo, hay planes que Dios va a llevar a cabo independientemente de la elección de las personas involucradas. Por ejemplo, el cumplimiento de la profecía de las naciones y, por supuesto, el juicio final y la terminación del pecado. Para eso hemos venido estudiando primero el llamado de Dios a las profecías. Luego el llamado de Dios a Esdras y a Nehemías. En tercer lugar, el llamado de Dios a cada uno, tú y yo. Siguiente, nuestra respuesta a su llamado. De disfrutar este estudio, el llamado de Dios y las profecías. El llamado de Dios. Primero que nada, Jeremías 29:10, que así dijo Jehová. ¿Quién habla? Jehová Dios. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Enfoque del estudio. Daniel 8:14 y 9:24 al 27. Dios llama a Esdras y a Nehemías para una tarea específica: reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. Pero lo más importante es que Dios llama a estos hombres a reconstruir el remanente del pueblo de Dios para que una vez
más actúen como misioneros para el mundo. Esdras responde al llamado de Dios para ser maestro de su palabra, en compañía de un grupo de repatriados. Viaja a Jerusalén para enseñar al pueblo acerca de Dios. Allí, Esdras prepara al pueblo para hacer la obra de restaurar Jerusalén. El reavivamiento espiritual siempre precede a la reforma en la vida. Los actos decisivos son una consecuencia natural de ese reavivamiento. Por lo tanto, Esdras se dedica a educar al pueblo acerca de quién es Dios en un esfuerzo por inspirarlo a caminar plenamente con Él. Ciertamente esto era necesario para que luego Nehemías pudiera entrar en función. Cuando Nehemías, un hombre de acción, aparece en escena, Dios lo llama a reconstruir específicamente las estructuras físicas de Jerusalén, a inspirar al pueblo a defender la justicia, a confiar en la protección de Dios y a impulsar reformas en la vida civil de la nación. La justicia y el cuidado de los menos favorecidos son una prioridad para Nehemías. Demuestra cómo es la vida de un cristiano que vive cada día para Dios. Además, esta lección confirma el decreto de Artajerjes en Esdras 7 como la fecha de inicio para la profecía de los 2300 días o años de Daniel 8:14 y para la profecía de las 70 semanas registradas en Daniel 9:24 al 27. También se analiza la elección de Dios en el contexto de Romanos 8 y 9. Hablemos un poquito de los aspectos históricos de esta lección. En el año 538, Dios llamó a Ciro para que diese fin a la profecía de los 70 años. Mediante un decreto, permitió regresar a Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel a todos los judíos que desearan. Esdras 1 al 4 así lo registra. En el libro de Daniel 9:24 leemos: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y el pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta profecía de Daniel pues tiene su cumplimiento. Como leemos, en el año 457 antes de Cristo, Dios llamó a Artajerjes para que diese inicio a la profecía de las 70 semanas, registrada en Esdras 7, 11 al 27. A diferencia de otros decretos, el de Artajerjes daba plena autonomía a los judíos
para el liderazgo de Esdras. Periodo profético. Dios llama a Esdras al comienzo del periodo profético de las 70 semanas, descrito en Daniel 9, 24 al 27. Al inicio de este periodo profético coincide con la orden que dio Artajerjes de restaurar la ciudad de Jerusalén en el año 457 a.C. La lección de esta semana explica en detalle qué significó ese periodo profético y cómo se corresponde con la profecía de los 2300 años. A través de la profecía, Dios demuestra especialmente que Él está al mando de los acontecimientos y cuida de nuestro mundo. Además, Dios levanta un profeta o líder sobre su pueblo al comienzo de cada periodo profético o tiempo de crisis en Israel y también al final de cada periodo. Hablemos pues del llamado de Dios a las profecías. La sincronización la hemos visto. La profecía de las 70 semanas abarca desde el año 454 a.C. hasta el año 34 después de Cristo. En este momento la nación de Israel mostró su rechazo definitivo de Jesús como el Mesías, apedreando a su siervo Esteban. Siete años antes, Jesús fue ungido como Mesías. 3 años y medio años después, a la mitad de la semana, dice, fue crucificado. O sea, que estamos hablando, año 457 a.C., inicio. Año 27 después de Cristo. Y el año 31 después de Cristo para cerrar las 70 semanas con el año 34 después de Cristo. Observe que hasta el año 27 se cumplen 69 semanas. Luego, 3 años y medio, o sea, a la mitad de la semana, crucifican, viene el sacrificio del Mesías, o el Mesías es crucificado. Y exactamente 3 años y medio más tarde, cumpliendo la última semana de las 70 semanas, la semana adicional, Esteban es apedreado. Pero observe que terminando la 69ª semana, Jesús inicia su ministerio mediante su bautismo en el río Jordán. Daniel 9:24 dice que las 70 semanas están cortadas. En otras palabras, están apartadas de un periodo más grande. Este periodo más grande son los 2300 días de Daniel 8:14. Aquí podemos desglosar todo este asunto. Habíamos llegado hasta el año 34 después de Cristo. Bueno, súmele al año 34, 1810 años más. Y tenemos los 2300 días cumpliéndose en el año 1844 después de Cristo. ¿En qué año fue llamado Esdras al ministerio? Fue el mismo año en que el rey Artajerjes emitió su decreto. ¿Por qué ese año es importante en la profecía?
Porque en ese año, vamos a buscar Daniel 9, 24 al 27. ¿Lo tienen? El versículo 25 declara que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. La última semana de esta profecía se menciona en el versículo 27. Como una semana contiene 7 días, una semana profética equivale a 7 años. Usted lo verifica en Números 14, 34 y en Ezequiel 4, 5 y 6. Por lo tanto, esta profecía habla de 70 semanas, lo que equivale a 490 años. La pregunta para responder es, ¿cuál es la fecha de inicio de la profecía de las 70 semanas? El texto dice que será a partir del momento en que se dicte el decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén. En efecto, ¿cómo saber cuál era el decreto? Si hubieron 3 decretos que parecían decir lo mismo. El primero de ellos fue Ciro, el segundo fue Darío y el tercero fue Artajerjes. Los 3 dieron órdenes para la reconstrucción, restauraciones. Sin embargo, solo el último, el de Artajerjes, incluye la preocupación por la ciudad de Jerusalén, además del templo. Y solo este decreto se asocia con la alabanza a Dios por su intervención. El decreto está en Esdras 7, 27 al 28. Usted puede estudiarlo con calma. Miremos el llamado de Dios a la profecía segunda parte. En hebreo se usa la palabra, 2 palabras distintas que se traducen por visión. Azón, para toda la visión, y Mazará, para la visión de los 2300 días. Lo cierto es que esta última, Mazará, solo aparece una sola vez en la Biblia. Cuando comparamos su uso en Daniel 8 y 9, podemos ver claramente la relación entre las 70 semanas y las 2300 días. Única parte no explicada por el ángel Gabriel en el capítulo 8, pero sí, por supuesto, detallada más adelante en el capítulo 9. ¿Y era por qué? Miremos, en el año tercero del reinado del rey Balsasar, me apareció una visión, esa es Hashón, Daniel 8:1. La visión, ahora Mazará, de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, Hashón, pero estaba espantado a causa de la visión, Mazará, y no la entendía. ¿Qué era lo que no entendía? El asunto de las 2300 tardes y mañanas. El Mazará. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión, Hashón, aquí es Hashón, al principio, note que Daniel aún estaba hablando, ¿ve? Orando, y la respuesta estaba llegándole a él. Entiende pues la orden y entiende la visión, Mazará. En Daniel 9, Gabriel explica a Daniel que la visión de las 2300 días comienza con un periodo de 70 semanas, el cual pues termina en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Claro, Daniel no pudo estar presente
al final de las 70 semanas. Contamos el comienzo de las profecías de las 70 semanas desde el año 457 a.C. al séptimo año del rey Artajerjes I, como se menciona en Esdras 7:7 al 26. Adicionalmente, debido a que en el año 457 a.C. también es el comienzo de la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14, ver el estudio de la lección de mañana, o sea, la siguiente parte. Este decreto sirve como punto de partida para estas dos profecías. Las 70 semanas terminan con el año 300, en el año 34 después de Cristo, que es cuando se expandió la predicación del Evangelio y también llegó a los gentiles, marcado por la persecución de la iglesia primitiva y el martirio al siervo Esteban. La mitad de la semana, de la última semana, sería en el año 31 después de Cristo, que es cuando Jesús murió en la cruz. Repasa las profecías de Daniel 9:24 al 27 y responde a la pregunta: ¿cómo revela con asombrosa precisión el ministerio de Jesús? ¿Cómo revela con asombrosa precisión el ministerio de Jesús? Una profecía como esta, ¿cómo debería ayudar a establecer firmemente nuestra fe? Es tiempo de ver el llamado de Dios a Esdras y a Nehemías. ¿Por qué eligió Dios a Esdras y a Nehemías? Dice el 10 del capítulo 7 de Esdras: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Ya lo leímos hace un rato. Para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Otra versión conocida dice: a fin de enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Me refiero a la versión Reina Valera 2000. Esdras se propuso firmemente buscar a Dios. Hizo el estudio de la Biblia su pasión. Hizo del estudio de la Biblia su pasión. De este modo, aceptó alegremente la tarea que Dios le había encomendado. ¿Por qué eligió Dios a Nehemías? Bueno, en Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Definitivamente Nehemías sentía pasión por el pueblo de Dios. Su corazón se dolía ante la desgracia de Jerusalén y se ofreció voluntariamente para la misión a la que Dios lo llamaba. Mira, si tú eres parte de un pueblo y tienes tiempo para criticar ese pueblo, créeme, Dios no te va a llamar. El pueblo estaba mal, ¿verdad? Sí. La situación no era buena, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hizo Nehemías? Nehemías buscó a Dios para que Dios le diera respuesta. Y si usted estudia la oración de Nehemías, usted va a ver que Nehemías presenta los pecados del pueblo como suyos. Bendito Dios. ¿Serías tú, mi hermano, capaz de cargar como tuyos los pecados de tu hermano? Ahora veamos el llamado de Dios a cada uno de nosotros, que creo que prácticamente lo hemos hecho ya. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó,
a estos también glorificó. Romanos 8:30. Pablo presenta el llamado de Dios como consecuencia de una predestinación. ¿A qué nos predestina Dios? ¿De qué estamos hablando? Primero, estamos predestinados a ser transformados a la imagen de Jesús. Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos 8:28 y 29? Vamos para que tengamos bien el contexto. Dice, y sabemos que a los que aman, póngala ahí, subraya la palabra aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este pasaje declara específicamente que Dios predestinó a los seres humanos a ser transformados a la imagen de su Hijo. No está diciendo que Dios nos predestine a ser salvos o condenados. No, ni que no tengamos opción en este asunto. En otras palabras, la elección es con el propósito de transformarnos. Número 2, a ser justificados y glorificados. Esto está en Romanos 8:30. ¿Y qué dice Romanos 8:30? Dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta transformación se promete luego en el siguiente versículo, versículo 30, que lo acabamos de leer, en el que Pablo, el autor, afirma que aquellos a quienes Dios llama también justifica y glorifica. Por lo tanto, la transformación no queda en nuestras manos, sino que Dios promete lograr esta transformación mediante su poder. Número 3. A conocer los planes de Dios. 1 Corintios 2:7 al 10. Conocer los planes de Dios. ¡Qué privilegio! Siempre me ha llamado la atención que Dios dice, que Jesús dice que Él nos limpia y que somos sus amigos y que ahora las cosas que el Padre le dice a Él, Él nos las dice a nosotros. Interesante. Número 4. A ser adoptados como hijos. Efesios 1:5. Llevar el honor de ser hijo de Dios. Poder decirle al mundo, mi Padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué privilegio! Y por último, a recibir una herencia. Efesios 1:11. Tú eres heredero. ¿Y sabes qué? Eres heredero de una herencia que te deja un padre que no muere. Interesante. En Romanos 9, Pablo aborda la elección de Dios para una tarea específica. Los israelitas fueron elegidos para llevar las buenas nuevas de Dios al mundo. La frase
a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. De Romanos 9:13. Comúnmente se malinterpreta como que Dios amó solo a uno de los hermanos. Sin embargo, en el contexto de este pasaje, Pablo está diciendo que Jacob fue elegido, pero Esaú no. No significa que Dios amara más a Jacob que a Esaú. Simplemente Jacob fue elegido para una. ¿Para qué fue elegido Jacob? Elegido Jacob. Para ser el padre de la nación israelita. No fue Esaú, fue Jacob el que fue elegido para eso. Por lo tanto, hay dos tipos de elección. En primer lugar, Dios nos elige a cada uno de nosotros para la salvación y quiere que seamos transformados a imagen de Jesús. Y en segundo lugar, Dios elige diferentes personas para tareas específicas, como fue el caso de Jacob. El llamado de Dios es, pues, universal. Pero aunque todos seamos llamados a la salvación, Dios nos llama de forma especial para realizar una tarea específica dentro de su plan. Mis queridos hermanos, me unos 5 minutos, pero creo que podemos tomar unos 5 minutos más con el permiso de ustedes. Leamos la siguiente cita. Testimonio para los ministros, página 453. Hallamos una sola predestinación en la palabra de Dios. De individuos de un pueblo, a saber que el hombre está predestinado a ser salvo. Muchos han mirado hacia el final, pensando que estaban seguramente predestinados para gozar de la bienaventuranza celestial. Pero esta no es la predestinación que revela la Biblia. El hombre está predestinado a ocuparse en su propia salvación con temor y temblor. Está predestinado a ponerse la armadura para pelear la buena batalla de la fe. Está predestinado a usar los medios que Dios ha puesto a su alcance a fin de combatir contra toda mala concupiscencia, mientras Satanás está jugando el juego de la vida por salvar su alma. Está jugando el juego de la vida por su alma. Está predestinado a velar y orar para escudriñar las Escrituras, para evitar caer en la tentación. Una más, está predestinado para tener fe constantemente. Una más, está predestinado a ser obediente a toda palabra que sale de la boca de Dios, para que pueda ser no solo oidor, sino hacedor de la palabra. Esta es la predestinación bíblica. Le invito a enumerarlas en casa. Nuestra respuesta al llamado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nos? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Ese fue Isaías, capítulo 6, verso 8. Dios nos ha predestinado a todos para ser salvos, según Juan 3:16. Pero nos deja en libertad de elegir si queremos responder a su llamado o no. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos alcanzar la victoria a través de Jesús si queremos llegar al destino que Dios nos ha revelado. Filipenses 3:10. Además, Dios nos llama a realizar algunas tareas específicas dentro de su plan, como ya lo hemos visto. Algunos, como Saúl o Judas, quedaron en el camino, pues apartaron su corazón de Jesús. Pero otros, como Moisés, que ponen objeciones al llamado de Dios para realizar su obra, aunque finalmente Moisés la cumplió. Además hay otros, como Isaías, Esdras y Nehemías, que aceptan con alegría cumplir su parte en el plan divino y lo siguen hasta el final. ¿Y tú? ¿Cómo responderás hoy al llamado de Dios? Por cierto, mis hermanos, estamos justamente en la semana de los nombramientos. ¿Podrías llegar a pensar que no tienes ningún talento para Dios y que posiblemente la junta de nombramiento no se va a acordar de ti? Pero también puede suceder que la junta de nombramiento se acuerde de ti y que tú seas el que no se acuerde de que el que te está llamando es Dios. Ojalá, mi hermano, que tú te encuentres en uno de estos dos últimos grupos y no en el primero. Cientos, sí, miles de los que han oído el mensaje de salvación están todavía ociosos en la plaza, cuando podrían estar empleados en algún ramo de servicio activo. A los tales Cristo les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y añade: id también vosotros a mi viña. Mateo 20, 6 y 7. ¿Por qué muchos más no responden al llamado? Es porque consideran excusados por el hecho de no predicar desde el púlpito. Ojalá entiendan que hay una gran obra que debe hacerse fuera del púlpito por miles de consagrados, miembros laicos. Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Hechos de los Apóstoles, página 91. Estás esperando en una esquina que pase un hacendado y te recoja en su carro y te lleve a su hacienda. Pues Jesús ya pasó y puede ser que te hayas quedado porque estabas esperando al que no debías esperar. Terminamos este estudio leyendo de Testimonios para la Iglesia, tomo 7, la página 218, la siguiente cita de nuestra hermana Elena G. de White. Dios derramará su espíritu sobre quienes respondan a su llamado. Con la fuerza de Cristo realizarán una obra que llenará el cielo de regocijos.
Dios quiera, mis hermanos, que durante este mes tan importante usted pueda escuchar la voz de Dios y pueda entender lo que hace un rato le dije con temor y temblor. Le dije, en primer lugar, Dios nos elige a cada uno de nosotros para la salvación y quiere que seamos transformados a imagen de Jesús. Y en segundo lugar, Dios elige diferentes personas para tareas específicas. Tú eres sin lugar a duda una de esas personas, o Dios te eligió para una tarea, o Dios te eligió para otra. Pero lo que sí sabemos es que Dios es el que te ha elegido. Ahora a ti te toca preguntarle al Señor en qué Él quiere que tú le sirvas. Gracias a Dios te damos por permitirnos el estudio de esta lección. Oramos, buen Dios, para que todos los hermanos y amigos que estudian con nosotros puedan, Señor, estar preparados para responder al escuchar la voz. Heme aquí, Señor, envíame a mí. El Señor sea con todos vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Damos las gracias a la familia Fustero y a la Iglesia Adventista a nivel mundial por regalarnos esta bella enseñanza. Agradecemos también a todos los que han participado y han tomado su tiempo para escuchar estos bellos 46 minutos conectados con Jehová. El Señor les bendiga. Muy, pero muy buenas tardes. Bendiciones hoy, mañana y siempre. Mantengámonos conectados a Jesús, siempre gozosos. Amén.